Bienvenido, bienvenida, ¿cómo andan? Un nuevo video acá en Dado. Hoy para hablar de fútbol. Nos apasiona el fútbol. Era muy difícil manejarnos ya 2, 3, 4 videos y todavía no habíamos hablado de fútbol. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Newell's y vamos a estar hablando de lo que le pasa al Club del Parque Independencia. En el momento que estamos grabando este video, el rojinegro solamente tiene un punto sobre 12 unidades posibles. Ha comenzado muy mal el 2026, muy parecido a cómo lo terminó, y eso es preocupante porque comienza a complicarse aún más la situación del promedio y del descenso en la tabla anual. Newell's está último. Si hoy terminara el torneo, según el reglamento de la AFA, Newell's estaría descendiendo. Entonces la situación no es para nada cómoda para los dirigidos por la dupla. Veremos qué pasa con Orsi y Gómez de acá a la fecha 8, que es cuando se va a jugar el clásico. Todos sabemos que los clásicos marcan un antes y un después, y las estadísticas no son para nada favorables para el rojinegro. Pero créeme que sin ánimos de ser pesimista, la cosa puede ser aún peor. Y no viene de ahora, sino viene de muchos años atrás. Algunos dicen 10 años, algunos dicen 15 años, algunos dicen después del título del 2013. Para mí es aún más atrás la cuestión en la que Newell's empieza a perder su identidad, la cuestión en la que Newell's empieza a perder su cultura deportiva, y no es ni más ni menos que en la gestión de Eduardo López allá cuando asume en la década del 90. Entre los 70, 80 y 90, Newell's fue un club formador, un club ganador, un club competitivo que, más allá de conseguir 1, 2 o 3 títulos, peleaba contra los grandes, ganaba en Buenos Aires, ganaba de local, le hacía frente a los gigantes del fútbol nacional, potenciaba jugadores, colocaba jugadores en la selección, potenciaba también jugadores en el exterior. Bueno, en definitiva, Newell's era una verdadera escuela de fútbol. Claro que esto luego se fue perdiendo, se fue destiniendo. Como les digo, para mí, Newell's empieza a perder su cultura deportiva cuando López asume la presidencia, cuando deja de invertir en estructura, cuando deja de invertir en las divisiones inferiores. Newell's comienza a ser un club común y corriente. Newell's pierde su esencia. A partir de allí, con una mentira tremenda como la de traer jugadores experimentados, como la de traer jugadores consagrados, Eduardo López malgasta muchísimo, muchísimo dinero en traer nombres, en traer ex figuras, en traer futbolistas que la mayoría de ellos no rindieron, no le dejaron absolutamente nada a Newell's. Puedo poner algún asterisco y algún paréntesis con nombres muy, muy fuertes, muy pesados, pero también muy sueltos. El primero que se me viene a la mente, por no decirles el único, es el brasilero Ricardo Rocha. Ustedes en los comentarios me ayudarán y me dirán qué jugador de esa gestión consideran que estuvo bien pago, estuvo bien traído en una época. Ahora, haciendo memoria, puedo también recordar y valorar las incorporaciones de los paraguayos, Tacuara Cardoso y Santiago Salcedo, por ejemplo, que fueron vitales en una época en la que Newell's también peleaba el descenso. En definitiva, me parece que Newell's ahí comienza a perder su identidad futbolística, su cultura deportiva, y desde ese momento hasta hoy han sido mayoritariamente desaciertos. Intentó encauzar un poco el barco con Guillermo Lorente, con su famosa frase cuando ingresa al club y dice Newell's es Kosovo, por cómo había quedado la institución después de 14 años de gestión de Eduardo López. Fue un buen torneo, una buena primavera, le llamo yo, con Roberto Sensini, aquel subcampeonato que termina detrás de Banfield, el Banfield de Falcioni. La cuestión es que Newell's fueron muchísimos más los torneos en los que padeció, muchísimos más los torneos en los que peleó por no descender, que en los que fue o pudo consagrarse campeón. En la época de López, justamente, Newell's solamente ganó el título del 2004 con aquel gran equipo de Américo, el Tolo Gallego, con Capria, con Ortega, con Escoco, con Borguelo, con Belucci, con Rosada, con Zapata, bueno, con un gran Justo Villar, con una defensa bien consolidada, con Vela Maidana, el negro Sebastián Domínguez y el colorado Germán Ré. Pero otra vez fueron espejismos, fueron un buen torneo, una buena campaña y no mucho más. Para que se den una idea, en aquella época se jugaba Copa Libertadores, en la cual solamente clasificaban los campeones, Supercopa, que la disputaban
los campeones de Copa Libertadores, y había una tercera competencia que era la Copa Conmebol. Hoy podemos hacer una comparación con lo que es Copa Sudamericana, aunque hoy la Copa Sudamericana es inmediatamente después de la Copa Libertadores, no hay nada en el medio, por eso hay que tener cuidado con el tema de las comparaciones. Para mí se puede comparar la Copa Conmebol con la Copa Sudamericana por quienes clasificaban, que eran los que estaban posicionados en ciertos lugares de la tabla anual de los distintos países sudamericanos, que no eran los campeones locales. Bueno, para que se den una idea, les decía, López en ese momento había dicho que la Conmebol no tenía trascendencia, que la Conmebol no era una copa que le daba jerarquía y que él solo iba a jugar Copa Libertadores. Y como les dije anteriormente, solamente en su gestión Newell's jugó una Copa Libertadores, que fue la del 2006, por haber obtenido aquel torneo del 2004. Por ejemplo, la Copa Conmebol la ganó Rosario Central, la ganó Talleres, la ganó Lanús. Fueron muchos los equipos argentinos que a lo largo de los años se acostumbraron a pelear títulos locales e internacionales. Mencioné a Lanús, para mí Lanús es hoy un ejemplo de gestión deportiva, sacando, si no quieren ir tan lejos en el tiempo, aquella Conmebol de mediados de los 90, podemos ir mucho más acá y vemos que Lanús fue finalista de Copa Libertadores, que ganó 2 Copas Sudamericanas, ni más ni menos, que llegó a otra final de la misma competición al caer derrotado, cuando cayó derrotado frente a Defensa y Justicia. En definitiva, Lanús se acostumbró a pelear tantos torneos como torneos internacionales. Claro que alguna mala campaña ha tenido a lo largo de todos estos años, pero a diferencia de Newell's, fueron muchas más las buenas campañas que las malas. Newell's parece que es extraño cuando se mete en la competencia, parece extraño cuando termina entre el quinto y el sexto puesto en su momento cuando había 20 equipos, o parece extraño cuando ahora termina por encima del puesto 12 para clasificar a una Copa Sudamericana. Por eso insisto con el concepto, me parece que los problemas de Newell's son culturales, son institucionales y no vienen hace 10 o 15 años. Vienen porque ha perdido totalmente su esencia, ha perdido su identidad deportiva, ha dejado de formar jugadores, ha dejado de invertir en la estructura que lo hizo grande alguna vez y está trayendo entre 15 y 20 jugadores todos los años. Ustedes, como yo, revisan redes sociales. Estoy cansado, una de las frases que más me molesta en redes sociales es la del mejor mercado de pases de los últimos años. Basta de decir eso, por favor, se los pido. No hay buen mercado de pases en el último tiempo de Newell's. Se han traído jugadores que no han rendido y ahí tenemos otro gran problema, porque como está Newell's hoy, lo único que hace con el futbolista y también con los entrenadores es empeorarlos. Newell's empeora a cualquier jugador que se pone la casaca rojinegra. ¿Por qué? Insisto, porque perdió la identidad. Uno no puede funcionar efectivamente si no sabe quién es, si no sabe a dónde va, si no sabe qué está jugando o para qué está jugando. Frases hechas van a encontrar un montón. Esto es Newell's, hay que transpirar la camiseta, hay que dejar todo por Newell's Old Boys. Bueno, frases hechas, repito, van a encontrar un montón, pero son carentes de sentido, son carentes de peso. Newell's tiene que reencontrarse con su identidad. Newell's tiene que volver a fijar un norte. Está perdido, se acostumbró a perder y va a seguir perdiendo hasta que no se entienda que la revisión es interna. Tienen que revisar cada área, cada empleado. Sí, todos y cada uno deberían pasar por una revisión. Vos del otro lado me decís, ¿qué me importa a mí el administrativo de Newell's? Yo quiero que ganen el domingo. No va a pasar eso, porque se viene haciendo hace 40 años o 30 años, como dije anteriormente, se viene haciendo lo mismo. Y adentro de Newell's todavía hay gente que pertenece a la agrupación de López, todavía hay gente que pertenece a las agrupaciones de Lorente y de Ricobelli, todavía hay gente que pertenece a D'Amico y todavía quedó gente de la última gestión Astori. Explíquenme ustedes con 5 o 6 pensamientos distintos cómo se puede crear un norte. Y no me vengan, no, bueno, porque es la democracia de Newell's y porque las opiniones son válidas entre todos. Hoy todos sabemos que un club solamente funciona si se imparte una orden, si se imparte una línea y todos dicen vamos por acá. Si cada uno hace lo que le plazca, si cada uno se sienta a tomar mate y a comer bizcochito de grasa esperando que le paguen a fin de mes, tenemos
este club, un club derrotista, un club que perdió el norte, un club que no se sabe a dónde va y deportivamente se sabe a dónde va a terminar. Hay que revisar área por área, hay que ponerse los pantalones largos y hay que tomar decisiones. No funciona el área X, hay que cambiar a la persona y hay que modificar el área. Vas por los puestos, revisás cómo viene trabajando el área de captación, trajimos tal o cual jugador, funcionó o no funcionó, se modifica el área de captación, se modifica el área de análisis, se modifica el área que haya que modificar. Basta de favores políticos, basta de club de amigos, basta de pedirles referencias a personas que ya no están más en el club y no van a volver en el club. No van a volver. Basta de pedir referencias a externos, porque no son más que eso, externos. Newell tiene que empezar de cero. Dejen de hablar de crear un Newell's que tiene que recuperar su mística. Lamentablemente, las personas que trabajaron en los 70, en los 80 y principios del 90, físicamente nos han dejado, que fueron Grifa, Montes y Judica. Y otras personas que han recuperado o ayudado, colaborado en algún momento muy complicado de Newell's, como el Tata Martino, como Bielsa, no van a volver. No van a volver. Grábense en la cabeza, no van a volver. Basta de pedirles referencias. Basta de apoyarse en ellos. Newell's es hoy y es ahora. Newell's tiene que empezar a trabajar, a revisarse, a recuperar o a crear una nueva identidad para lo que hoy necesita Newell's. No para lo que Newell's fue. Newell's necesita entender cuál es su cultura institucional hoy, cuál es su identidad futbolística hoy. Newell's es un club perdedor, un club derrotista. Entonces, tiene que crearse para dejar de perder. Una vez que deje de perder, va a empezar a ganar. Una vez que empiece a ganar, quizás en el largo plazo vuelva a ser competitivo, vuelva a mezclarse, quizás en algún momento pueda volver a salir campeón y quizás en algún momento otros clubes regionales, clubes locales, puedan volver a confiar en Newell's para atraer a los jóvenes a las divisiones inferiores. Hoy en Newell's no confía absolutamente nadie, ni los que están adentro confían en Newell's. ¿Cómo pueden creer que los que están afuera van a llevar a un pibe para qué? ¿Para que se queme Newell's? Sean sinceros, sean honestos, dejen de mentirse y dejen de mentirle a la gente. Hoy Newell's tiene que refundarse, tiene que reconocerse como lo que es, un club que si no estuviera este sistema de 30 equipos, hace años que tiene competencia de B Nacional, hace años que está mucho más cerca de pelear por entrar a un reducido, un octogonal de la B Nacional que por entrar a una Copa Sudamericana. Dejen de hablar de un Newell's que ya no existe, sean realistas y trabajen, porque cuando se quieran dar cuenta, Newell's va a dejar de existir realmente. Va a dejar de existir. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Una vez. Todavía este torneo deportivamente les da tiempo. Pero se va acabando. Se va acabando. Busquen qué necesita Newell's hoy y llévenlo a cabo. No es traer 15 jugadores por año, no es traer cada 6 meses o cada 8 partidos un entrenador, no es hablar de glorias pasadas, es dejar de perder, es construir algo para que el club deje de perder. ¿Cómo se construye eso? Con gente capacitada, con gente que no sea hipócrita, con gente que entienda el momento de Newell's. Basta de amiguismos, basta de traer y poner técnicos o colaboradores porque son amigos de uno, del otro o de tal. Basta. Newell's no puede perder más tiempo. Repito esto y con esto terminamos. Todavía Newell's se puede salvar. Todavía, si quieren, puede salvar a Newell's. Pueden crear una identidad y una cultura para ahora, para lo que necesita Newell's, no para lo que fue. Porque ese Newell's ya no existe.